Bienvenidas, bienvenidos directamente a esta parte sexta del análisis de la reforma constitucional, reforma que modifica al Poder Judicial de la Federación. Aquí en unas tarjetas arriba les voy a dejar los enlaces para las partes anteriores de estos videos de análisis de la reforma. Y bueno, pues vamos directamente ya a ver el contenido de esta reforma. Ahora nos vamos a concentrar en el artículo 96. Este artículo 96 habla de cuáles van a ser los integrantes o las autoridades del Poder Judicial de la Federación que se van a elegir mediante voto popular. Pues habla prácticamente de todos, ¿no? Ministras y ministros de la Corte, magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de los tribunales de circuito, los colegiados de circuito y los plenos regionales, bueno, aquí no habla de los plenos regionales, pero habla de los magistrados de circuito y habla de juezas y jueces de distrito. ¿A qué magistradas y magistrados de circuito se refiere? Pues a los de los tribunales colegiados de circuito y a los tribunales de apelación. Sí, bueno, para quienes no saben cuál es la estructura completa del Poder Judicial de la Federación, pues es esta: la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal de Disciplina Judicial, que es de nueva creación, los tribunales de circuito y los jueces y las juezas de distrito. Prácticamente toda la estructura ahora se elegiría mediante voto libre, directo y secreto de los ciudadanos. Y bueno, pues este artículo 96 señala cuáles son las reglas generales, ¿no? Bueno, pues aquí, hasta aquí, ¿qué comentario? Reiterar lo que he manifestado en los videos anteriores. Va a ser el único poder de la Unión, el Poder Judicial va a ser el único que va a tener como requisito para poderse postular contar con un título profesional de cualquier profesión. En este caso, pues es la profesión de licenciatura en Derecho, y contar con una calificación mínima obtenida en algunas materias en la licenciatura. Yo lo que quisiera es que, bueno, este criterio de exigir determinado nivel académico, por lo menos en el papel de los integrantes de un poder que va a ser a futuro electo por voto popular, pues también se traslade a los otros poderes, ¿no? A los ayuntamientos, a los congresos de los estados, al Congreso Federal, al presidente de la República, a los gobernadores de los estados. Es decir, que haya por lo menos algo que te diga la capacidad de la persona para poder pues enfrentar las cosas con profesionalismo, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con este artículo 96. Bueno, ¿cómo va a ser esta elección? Dice el Senado de la República, dice la fracción primera del 96, dice: el Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda, que contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables y los cargos a elegir. El órgano de administración judicial hará del conocimiento del Senado los cargos sujetos de elección, la especialización por materia, circuito judicial respectivo y demás información que se requiera. A ver, aquí qué es lo que señala. Bueno, pues una atribución para el Senado, que es el que va a emitir la convocatoria, pero es la convocatoria para la integración del listado de candidaturas, no es la convocatoria para la elección. En los otros poderes se publica convocatorias al proceso electoral, pero en este caso es la convocatoria para iniciar el procedimiento, digamos un procedimiento previo al, sí forma parte de un proceso electoral, porque bueno, un proceso electoral habla de esto, de cómo se organiza una elección. Nada más que en este caso, esta integración de las listas para poder conocer a los candidatos, sería el equivalente a la etapa de precampañas, vamos a decir, o como a los procesos internos de los partidos políticos para elegir a sus candidatos.
Ahora habrá un proceso interno para elegir a los candidatos a jueces, magistrados, ministros, pero esta elección interna, por decirlo de algún modo, se va a llevar entre los 3 nuevos partidos políticos que van a poder postular a las personas que sean candidatas o candidatos a ministras, ministros, jueces, magistradas y magistrados. ¿Cuáles van a ser estos 3 nuevos partidos políticos? Bueno, pues un partido político va a ser el Poder Ejecutivo, otro partido político va a ser el Poder Judicial y el otro partido político va a ser el Poder Legislativo. Y estos partidos políticos van a tener derecho a postular a 2 candidaturas por cada cargo de elección popular que se tenga que elegir en esa elección. Vamos a retomar el artículo para poderle dar un poquito de más contexto. Pero bueno, en esta nueva dinámica hay 3 partidos políticos. Un partido político es el Poder Ejecutivo, otro partido político es el Poder Legislativo y otro partido político es el Poder Judicial. Y estos 3 partidos políticos tendrán derecho a postular a 2 candidaturas por cada cargo de elección popular. A ver, dice, el órgano de administración judicial, estoy aquí en esta fracción primera, dice, el órgano de administración judicial hará del conocimiento del Senado los cargos sujetos a elección, la especialización por materia, el circuito judicial respectivo y demás información que se requiera. Es decir, si se va a elegir, si vamos a abrir el periodo electoral para renovar a las magistradas y los magistrados de los tribunales colegiados que están aquí en Veracruz, entonces este órgano de administración judicial le va a mandar un oficio al Senado diciéndole, a ver, en Veracruz hay que elegir a los integrantes de 8 tribunales colegiados de circuito. Bueno, entonces, la convocatoria que va a decir, bueno, vamos a elegir a los integrantes de 8 tribunales colegiados de circuito. Si un tribunal colegiado de circuito se integra por 3 magistradas y magistrados, o magistradas o magistrados, entonces estamos hablando que va a ser una elección para elegir a 24 personas, 24 cargos de elección popular. O se van a renovar 24 cargos de magistradas y magistrados. Ahora, si se eligen 24 magistradas y magistrados en ese año y va a haber 2 postulaciones por cada uno de estos 3 partidos políticos, habría que multiplicar 24 por 6. Y esto nos va a dar la cantidad de, lo voy a hacer aquí para no fallar, 24 por 6, nos va a dar la cantidad de 144 candidaturas. Eso es lo que va a pasar si esto no se declara inconstitucional. Ya no digamos que se declare inoperante, ¿no? Como los agravios en un recurso o los conceptos de violación en un amparo. Es inoperante porque, bueno, ¿en qué momento va a haber tiempo para poder analizar tantas candidaturas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con esto. Dice la fracción segunda, los poderes de la Unión postularán el número de candidaturas que corresponda a cada cargo conforme a los párrafos segundo y tercero del presente artículo para la evaluación y selección de sus, punto seguido, para la evaluación y selección de sus postulaciones se observará lo siguiente. Es decir, hay esta etapa de precampaña de la cual yo les hablaba, o la etapa previa a la campaña, pues está contenida en estos índices, en estos incisos de la fracción segunda del artículo 96. ¿Por qué? Porque dice, bueno, los poderes establecerán mecanismos públicos abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos establecidos en esta Constitución y en las leyes, presenten un ensayo de 3 cuartillas donde justifique los motivos de su postulación y remitan 5 cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo.
Es decir, bueno, aquí parece que no hay mayor cosa, cumplir con los requisitos, presentar un ensayo de 3 cuartillas y 5 cartas de referencia, ¿no? De vecinos, de colegas y de personas que respalden la postulación. ¿A quién le vas a mandar esta carta? Pues a quien tú quieras. Se la puedes mandar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo o al Poder Judicial. A cualquiera de los 3 poderes le puedes enviar esta carta y estos poderes pues la van a remitir al órgano evaluador. Bueno, ¿qué más? Luego dice, cada poder integrará un comité de evaluación conformado por 5 personas reconocidas en la actividad jurídica que recibirán los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Bueno, pues aquí es donde está digamos, pues hay muchos procesos de selección que tienen estas características y bueno, pues es como que tratando de hacer que lleguen las personas más aptas para esto. Pero bueno, cada comité evaluador, aquí estamos hablando de que cada poder va a integrar su propio comité evaluador. Y lo que señala aquí este inciso B, es digamos, las condiciones generales que tiene que conocer este comité evaluador, pero pues no se dice que en leyes secundarias va a haber alguna otra disposición más precisa de cómo este comité evaluador de cada poder debe analizar a las personas que quieran acceder a una candidatura, ¿no? Bueno, pero ahí vemos que entonces la etapa de precampaña ahora va a consistir en convencer a este comité evaluador. Aquí es donde quienes tengan o tengamos, si es que llegamos a tener interés en participar en este proceso de selección, al primero que hay que convencer de que uno será una buena o un buen candidato para ministra, ministro, magistrada, juez de distrito, o en el caso de los poderes del orden del fuero común, magistradas de los tribunales superiores de justicia o juezas y jueces de primera instancia, bueno, hay que convencer al comité evaluador. Luego, paso número 3 de este nuevo mecanismo, dice, los comités de evaluación integrarán un listado de las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de ministras y ministros de la Corte, magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de las 6 personas mejor evaluadas para el cargo de magistradas y magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito. Es decir, la primera etapa es, esta precampaña tiene este objetivo. En el caso de que uno pretenda o intente ser ministra o ministro de la Corte o integrante de alguna sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tu precampaña consiste en llegar a ese listado de las 10 personas mejor evaluadas. ¿Mejor evaluadas por quién? Pues por el comité evaluador. Y luego dice, y va a haber un segundo listado que es de 6 personas para el cargo de magistradas y magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito. Entonces, ¿en qué va a consistir tu precampaña? Si quieres ser magistrada o magistrado de un colegiado o juez de distrito, pues que tu nombre llegue a esa lista de 6, ¿no? Posteriormente depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo, observando la paridad de género. Ajustados los listados, los comités remitirán a la autoridad que representa a cada poder de la Unión para su aprobación y envío al Senado. Es decir, todavía después de que pasas a esta lista de 10 o a esta lista de 6, pues luego va a haber una insaculación, un sorteo, para ver si tú quedas en este grupo de personas que serán enviados al Senado de la República. Luego
¿Qué va a pasar después de esta insaculación? Pues dice, el Senado de la República recibirá las postulaciones y remitirá los listados al INE a más tardar el 12 de febrero del año de la elección para que organice el proceso electivo. Es decir, vamos a presenciar un proceso de elección popular en el que se van a integrar las boletas con los nombres de las personas que hayan resultado del proceso de evaluación del comité y posteriormente del proceso de insaculación. Y después dice, las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios poderes de la Unión, siempre que aspiren al mismo cargo. Los poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto no podrán hacerlo posteriormente. Es decir, los poderes de la Unión, ahora en su nueva función de partidos políticos, pues tienen un tiempo límite para poder cumplir con esta obligación de remitir sus postulaciones. Después, bueno, el INE, la fracción cuarta dice, el INE va a efectuar los cómputos de la elección, publica los resultados, entrega las constancias de mayoría a los que obtengan el mayor voto, asignando los cargos alternadamente entre hombres y mujeres. Es decir, aquí lo que no me queda claro, porque bueno, pues acá tenemos que serán elegidos, dice, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía. Entonces, lo que a mí no me queda claro es cómo es que el INE va a asignar los cargos de manera alternada entre hombres y mujeres si se va a hacer una elección directa. A mí esta parte no me queda clara, porque si la elección es de manera directa, es decir, por principio de mayoría relativa, entonces la persona que gane su elección, esa es la que va a ocupar el cargo para el cual se postula. Eh, en el caso de las ministras y los ministros de la Corte, bueno, pues, ¿cómo va a ser? Eh, Se va a votar por las personas que estén postuladas y entonces no van a ganar el cargo de ministras o ministros los que obtengan la mayor votación, sino que entonces serían dos listas. Vas a competir, va a haber una competencia entre hombres y otra competencia entre mujeres. Y entonces los hombres que obtengan la mayor votación van a ser electos ministros y las mujeres que obtengan la mayor votación van a ser electas como ministras. Y así para los otros cargos. Lo que a mí me parece aquí es que entonces no son electos de manera, no hay un principio de mayoría relativa como tal, sino que va a haber un segundo proceso que debería de estar aquí mejor descrito. Va a haber un segundo proceso en el cual se seleccione a las personas con la mejor votación por género y después van a ser asignadas a el cargo de ministras o de ministros o lo que les corresponda. Ahora, aquí también hay otra cuestión. No hay lenguaje inclusivo aquí porque dice alternadamente entre hombres y mujeres. No habla nada, y esto pues podría presentarse, no habla nada sobre las personas que son no binarias. Y tampoco encontramos aquí en la integración de la Suprema Corte o de los magistrados y las magistradas, tampoco encontramos cuotas ni de personas indígenas, ni de jóvenes, ni de personas que pertenezcan a la comunidad LGBT. Es decir, solo hay paridad de género, pero no están previstas en esta reforma las reglas de inclusión que están previstas para otros órganos que también se integran por voto popular. Pero bueno, aquí pues esto será, yo creo que motivo de un análisis posterior. Tal vez no se pensó tal vez no se participó de la integración, o más bien las personas que pertenecen a estas poblaciones no participaron en el diseño de esta reforma y por lo tanto solo está prevista la paridad de género, pero no está previsto incluir a personas ni de comunidad LGBT, ni de personas indígenas, ni de personas con alguna discapacidad que sea
digamos, compatible con el cargo de ministras o ministros. Pero bueno, esto pues todavía puede incluirse en el futuro. Bien, ahora, también el INE va a declarar la validez de la elección, va a enviar los resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Corte. Van a resolver las impugnaciones para que el Senado, antes de que el Senado se instale en su primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda. Fecha en que las personas aspirantes tomarán protesta en su cargo ante dicho órgano legislativo. Es decir, bueno, pues ahora magistradas, magistrados, todos van a tomar protesta ante el Senado de la República después de que hayan resultado electas por el voto popular. Bien, ahora, ¿qué más? Dice, para el caso de ministras y ministros de la Corte, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, la elección se realizará a nivel nacional conforme al procedimiento anterior en los términos que dispongan las leyes. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que va a haber una elección nacional. Vamos a elegir a los integrantes de la Corte, del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial como si estuviéramos eligiendo al presidente de la República. Es la única forma en la que yo compararía esta elección. ¿Por qué? Porque los senadores y las senadoras de la República son electos por estado y son electos por circunscripción plurinominal. Pero en el caso de las ministras y los ministros, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, pues dice aquí que van a ser electos a nivel nacional. Entonces, pues todos tendríamos que votar por estas personas. Ahora, si se renueva de manera escalonada a los integrantes de la Corte, a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral y a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, que estos integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial pues tendría que ser pues todos, porque pues no existe, hay que elegirlos a todos por primera vez. Pues, ¿cuántas candidaturas vamos a tener? Si ahora, si la Corte va a ser de 9 ministras y ministros, entonces, si son 9 ministras y ministros y va a haber 6 candidaturas, en ese caso, vamos a tener que votar entre 54 candidaturas para ministras y ministros de la Corte. Si vamos a renovar por completo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está integrada por, vamos a buscar en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aquí vamos a buscar la Suprema Corte, las atribuciones de la Corte, vamos a buscar el presidente de la Suprema Corte, esto no. Luego las salas y su integración, esto tampoco. Las atribuciones de la sala, no. Los presidentes de las salas, no. Tribunales colegiados de circuito, plenos regionales, no. A ver, vamos a buscar los tribunales colegiados de apelación, los tribunales colegiados de circuito. A ver, los plenos regionales, no. Juzgados de distrito tampoco. Vamos a buscar hasta encontrar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Sala Superior. Centros de Justicia Penal, no. Del Consejo de la Judicatura, no. Consejo de la Judicatura, no. De las comisiones, de las atribuciones, no. Vamos. A ver. Bueno, después de estar ahí rascándole a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, llegamos a este artículo 167 que dice: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se integra por 7 magistrados o magistradas electorales. Entonces, si tenemos 7 magistradas o magistrados electorales y vamos a tener 6 candidaturas para este cargo, entonces nos vamos a topar con 6 por 7, 42 candidaturas para poder renovar a estos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues ya, estamos en que para una elección en la que esto sucede, nos vamos a encontrar con un total de 96 candidaturas. Un poco difícil, ¿no?, de tomar una decisión en tiempo en una jornada electoral. ¿Cuánto tiempo va a llevarse esta jornada electoral? Si abrimos las casillas a las 8 de la mañana, más o menos, en lo que se instalan y todo esto, y cerramos las casillas a las 6 de la tarde, híjole, le va a dar tiempo a las personas para poder elegir entre 96 candidaturas. Y va a estar cañón, va a estar cañón. A ver, bueno, vamos a regresar a la reforma. Dice, entonces, ¿por qué 6 candidaturas? Bueno, eso es porque yo ya había leído esta parte que les voy a compartir ahorita. ¿Por qué 6 candidaturas? Dice, el Poder Ejecutivo postulará por conducto de la persona del presidente de la República hasta 3 personas aspirantes. El Poder Legislativo postulará hasta 3 personas, una por la Cámara de Diputados y 2 por el Senado, mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes. Y el Poder Judicial por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta 3 personas por mayoría de 6 votos. Es decir, aquí estoy cometiendo un error con mis cuentas, es todavía peor, porque había confundido el número de personas para postularse por cada cargo con lo que se va a aplicar para magistradas y magistrados. Pero para ministras y ministros de la Corte, para la Sala Superior del Tribunal Electoral y para el Tribunal de Disciplina Judicial son 9. Si son 3 del Ejecutivo, 3 del Legislativo y 3 del Poder Judicial, son 9. Entonces, 9 por 9, en el caso de ministros, vamos a tener un total de 81 postulaciones para el cargo de ministros de la Corte, que ahora estará integrada por 9, para el cargo de ministro de la Corte, que ahora estará integrada por 9 ministros. Y para el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya vimos que se integra por 7 magistrados y magistradas, lo que vimos acá en la ley orgánica, que dice 7 magistrados o magistradas. Entonces, tenemos que si cada poder postula a 3, si son 3 poderes, son 9. Entonces, 9 por 7 son 63 candidaturas para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y entonces no son 96, estamos con, pues con 144 candidaturas para elegir a los integrantes de Suprema Corte y Sala Superior. Y habrá que sumarle a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y multiplicarlos también por 9. Bueno, son muchas candidaturas. ¿Va a dar tiempo en la jornada electoral para elegir todo esto? Pues no lo creo. Pero bueno, vamos a continuar con el siguiente párrafo para poder concluir en un solo video con este artículo 96, que todavía le falta un poco. Dice, para el caso de magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito, la elección se realizará por circuito judicial conforme al procedimiento establecido en este artículo, en los términos que dispongan las leyes. Cada uno de los poderes de la Unión postulará hasta 2 personas para el cargo. El Poder Ejecutivo por conducto del presidente, la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, una persona por la Cámara de Diputados y otra por la Cámara de Senadores, y el Poder Judicial por conducto del Pleno de la Corte. Y va a poner hasta 2 personas por mayoría de 6 votos. Bueno, yo aquí me voy a permitir compartirles un ejercicio que hice relacionado con precisamente las, las consecuencias de esto, de esta circunstancia de la votación. Y se las voy a compartir ahora para que sepan, por ejemplo, aquí en Veracruz, que es donde hemos estado haciendo el comparativo,
Les voy a compartir aquí en Veracruz cómo sería esta situación en la que nos encontramos con una elección de magistradas y magistrados del Poder Judicial de la Federación. A ver, vamos a poner la imagen aquí. Bueno, pues no se dejó compartir, pero pues yo se las voy a ir explicando aquí verbalmente. A ver, si hay 6 candidaturas para cada juzgado de distrito, y aquí en Veracruz tenemos por lo menos 19 juzgados de distrito mixtos, es decir, conocen de materia civil, penal, mercantil, de amparo, de estas materias. Y tenemos 4 juzgados de distrito especializado, 2 en materia mercantil y 2 en materia penal. Ahora, si son 6 candidaturas para estos juzgados de distrito, nada más para puros juzgados de distrito, y estos llegasen a renovarse juntos, tendríamos que votar entre 114 candidaturas para jueces de distrito mixtos y de entre 24 candidaturas para jueces de distrito especializados. Tendríamos un total de 138 candidaturas para ocupar nada más los cargos de jueces de distrito aquí en el estado de Veracruz. Ahora, esta elección se realizaría en conjunto con las elecciones federales y las intermedias locales. O en su caso, pues si llegan a coincidir con las elecciones también en las que se renueva el poder legislativo y el poder ejecutivo del estado, es decir, gobernador del estado y también los diputados y las diputadas locales. Entonces, insisto, ¿cuánto tiempo va a llevarse el elector adentro de la mampara para poder votar entre tanta gente? Además, aunque le hicieran así de Tim Marín de Doping Web, pues de todas formas van a tardar, ¿sí? En lo que encuentran a la candidata o al candidato que quieren marcar en la boleta. Tan solo con eso se van a llevar mucho tiempo. Pero bueno, pues así está esto, a mí que me dicen, así es. Ahora dice, siguiente párrafo, dice: el Senado incorporará a los listados que remita al INE a las personas que se encuentren en funciones en cargos señalados en el párrafo anterior al cierre de la convocatoria, excepto cuando manifiesten la declinación de su candidatura dentro de los 30 días posteriores a su publicación o sean postuladas para un cargo o circuito judicial diverso. La asignación de los cargos electos se realizará por materia de especialización entre las candidaturas que obtengan el mayor número de votos. Otra vez, número de votos. Luego, ¿esto qué va a generar? Bueno, pues una serie de medios de impugnación por el tema de la asignación por especialización, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya, eso lo vemos venir desde ahorita. Ahora, la etapa de preparación de la elección federal correspondiente iniciará con la primera sesión del Consejo General del INE, celebra en los primeros 7 días del mes de septiembre del año anterior a la elección. Bueno, pues eso ya lo sabemos, es consistente con las otras elecciones federales. Dice, las personas candidatas tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera gratuita conforme a la distribución del tiempo que señale la ley y determine el INE. Podrán además participar en foros de debate organizados por el propio instituto o en aquellos brindados gratuitamente por el sector público, privado, social en condiciones de equidad. Es decir, van a tener acceso a tiempos de radio y televisión. Pues ya quiero ver cuáles van a ser sus propuestas de campaña, ¿no? Esto es algo que se decía. Van a tener acceso a radio y televisión. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Pues porque vamos a ver en el siguiente párrafo dice, la duración de las campañas para los cargos señalados en el presente artículo será de 60 días y en ningún caso habrá etapa de pre-campaña. Bueno, en 60 días, en el caso de renovar a todos los ministros y las ministras de la Corte y a los magistrados y a los magistrados de la Sala Superior, pues vamos a tener 144 candidaturas con acceso a tiempos de radio y televisión. ¿Cuántas veces los vamos a ver en un día? ¿Cuánto tiempo van a durar sus spots? Es decir, hay una serie de cosas que no están incluidas en la reforma, pero que para efectos prácticos, para efectos operativos,
Es decir, cuando ya dejas de estar pensando que es cualquier cosa organizar una elección y te pones a pensar los efectos prácticos de estas reglas que estás instalando en la Constitución, pues realmente cuánto tiempo van a tener acceso a radio y televisión las personas que sean candidatas y candidatos al puesto de ministras y ministros. ¿Cuál va a ser el contenido de sus spots? Si no van a tener acceso a, a financiamiento público o privado, ¿cómo es que van a trasladarse para ir a los foros organizados? ¿Cuántos foros, en qué ciudades se van a organizar los foros en los que van a participar las personas que aspiran a ser ministras o ministros de la Corte? Si va a haber 81 candidaturas para ministros de la Corte, ¿cómo van a ser esos foros? ¿Cuántas horas van a durar? ¿Cuánto tiempo va a durar el tiempo de intervención que se le da a cada candidata o candidato? Es decir, ¿qué sentido tiene organizar foros para estas candidaturas si hay tantas personas que van a participar? ¿Cómo va a operar esto en la realidad? Yo no le veo sentido a esto, no le veo sentido a su aplicación práctica, porque dice ahí que van a tener acceso a radio y televisión, pero van a ser muchas personas. ¿Cuánto tiempo les van a dar? ¿Cómo se van a trasladar a los foros? Es decir, ¿qué sentido tiene crear todo esto si cuando tú realmente piensas en ejecutarlo en la realidad, pues te das cuenta que esto es muy difícil? Y sobre todo es más difícil si tomamos en cuenta el tiempo que duran las campañas y que no va a haber acceso a financiamiento público ni privado. Pero bueno, para concluir este artículo 96, las campañas van a durar 60 días, no va a haber etapa de precampaña, y dice la ley establecerá las formas de las campañas, así como las restricciones y sanciones aplicables a las personas, candidatas o servidoras públicas cuyas manifestaciones o propuestas excedan o contravengan los parámetros constitucionales y legales. Bueno, pues así el artículo 96, estas son las nuevas reglas para la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Insisto, más allá del tema político, más allá de que esto eh, pueda tener las implicaciones que puedan tener si se declara o no se declara constitucional o inconstitucional, por estas reglas que yo ya había leído, fue que me llegó el interés de hacer estos videos, por su aplicación práctica, porque, insisto, esta es una reforma electoral, es una reforma que plantea las reglas básicas para renovar a los integrantes de un poder público a través del voto popular. Y entonces, como lo sabemos, quienes nos hemos dedicado a la materia electoral, lo más difícil dentro de un proceso electoral y dentro de la materia electoral es la logística. La logística de los partidos políticos y la logística de la autoridad que se encarga de organizar esta elección. Entonces, en la logística del número de personas que van a ser candidatas y candidatos, también tiene que haber una logística de cómo van a participar en los foros, de cómo van a moverse para poder convencer a las personas de que voten por ellos para los cargos en los que participan. Otra cuestión que no está aquí, que tendría que verse reflejada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los consejos distritales que se encarguen de distribuir entre las personas las boletas, también van a tener representantes de las candidaturas a ministras y ministros de la Corte, también va a haber representantes de las candidatas y candidatos a magistrados de los tribunales electorales, de los tribunales colegiados, de los juzgados de distrito. Es decir, todos los derechos a los que tiene un partido político que postula a personas para un cargo de elección popular debería de trasladarse también ahora a los poderes. Es decir, va a haber representantes de los candidatos postulados por el Poder Judicial en los consejos del INE, va a haber representantes del Poder Ejecutivo que defiendan los derechos de los candidatos y las candidatas postulados por el Poder Ejecutivo en los consejos. Es decir, esto es lo que a mí me genera confusión
y me genera dudas. Y por eso quería yo leer y comentar esos artículos, porque como ahora los poderes públicos, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, van a ser las veces de partidos políticos que postulan, pues entonces también tendría que haber derecho a que haya personas en los consejos distritales que defiendan los derechos de los candidatos y las candidatas a los cargos de elección popular en los consejos distritales, tanto del INE como en su caso, cuando se arman las elecciones para magistradas y magistrados de los tribunales superiores de justicia y de los jueces y las juezas de primera instancia, tiene que haber alguien ahí para poder representar sus derechos. Y vamos a llevar esto hasta el punto más importante dentro de la defensa de los derechos de las personas postuladas. ¿Qué va a pasar con las estructuras de las y los candidatos en las mesas directivas de casilla donde se reciba su votación? Si no hay acceso a financiamiento público ni privado, ¿cómo es que estas personas van a estar representadas en las mesas directivas de casilla? Van a tener derecho a registrar a sus representantes ante los consejos del INE y del OPLE Veracruz para que defiendan los votos que se escrutan al final de la jornada en la casilla. Todo esto está en duda y todo esto es parte de que esta reforma sea ejecutada y sea declarada constitucional y que entre en vigor. Todo esto, ¿qué va a pasar con los derechos de defensa y de representación que tienen las candidatas y los candidatos? Si han llegado a este punto en el video, les agradezco mucho. Este es un video muy largo, son 40 minutos. Y les pido que si les gusta, por favor, denle like, compartan y comenten. Nos vemos en el siguiente video donde analizamos y comentamos el contenido de esta reforma judicial 2024 aquí en México. Nos vemos en la próxima.